La leche con chocolate goteaba lentamente del certificado, cada gota golpeando el piso de la cafetería como una cuenta regresiva hacia algo terrible. Madison Brooks se quedó allí, paralizada, mientras el pie de Connor Sheffield caía con fuerza sobre su torta, la única comida que tendría hasta que terminara su turno a las 11 de la noche. «Cómelo», dijo él, su voz resonando por toda la cafetería silenciosa. «Enséñales a todos dónde pertenecen los becados de basura». 500 estudiantes observaban. Ninguno se movió. Y en ese momento, cuando Madison miró a los ojos de Connor, no vio odio, vio miedo. Miedo puro, desnudo. El de un muchacho que sabía que su imperio estaba construido sobre arena. Dicen que el peor tipo de acoso sucede a plena luz del día. Frente a todos. Pero lo que pasó en Riverside High School esa primavera no fue solo bullying. Fue algo más oscuro, un sistema protegiéndose de la verdad. Madison Brooks tenía 17 años. Y estaba cansada. No ese cansancio que sientes por desvelarte en una fiesta o por estudiar para un examen. Era un agotamiento profundo. El que se instala en el alma cuando llevas demasiado tiempo corriendo con el tanque vacío. Cada mañana. Su alarma sonaba a las 4. No porque fuera una matada queriendo adelantarse, sino porque esas horas silenciosas antes del amanecer eran las únicas que tenía para estudiar. A las 4:30 ya estaba en la mesa de la cocina, los libros abiertos a su alrededor como un escudo contra el mundo. Su padre pasaba arrastrando los pies alrededor de las 5, la espalda todavía rígida desde el accidente de hace 3 años que lo incapacitó para trabajar. Le daba una palmada suave en el hombro, apenas un gesto. Y en ese contacto Madison sentía la disculpa que él no podía pronunciar, el peso de los sueños que no podía costearle. «Buenos días, hija», murmuraba él, y ella contestaba bajito, «Buenos días, papá». Ambos fingían que su madre no estaba ya en el turno nocturno del almacén. Fingían que la luz no estaba 2 meses atrasada. Fingían que todo iba a estar bien. Las clases comenzaban a las 7:30. Pero la verdadera educación de Madison había empezado mucho antes. Cuando eres pobre en un distrito rico, aprendes cosas que no vienen en los libros. Aprendes a sonreír cuando los demás se quejan de su iPhone de 2 años, mientras tú usas un celular plegable del 2008. Aprendes a decir, no tengo hambre cuando todos piden comidas de 300 pesos por aplicación, y tú no tienes ni para la soda. Aprendes a volverte invisible. Pero Madison cometió un error crucial. Se le olvidó esconder su inteligencia. Empezó de a poco, como siempre pasa. Una calificación perfecta en un ensayo. Un examen impecable. Los maestros comenzaron a notarlo. ¿Has pensado en aplicar a universidades de prestigio?, le preguntó un día la maestra Rodríguez después de clase, con esa peligrosa chispa de esperanza en la voz. Madison rió. No porque fuera gracioso, sino porque ¿qué otra cosa podía hacer trabajo 20 horas a la semana en un Subway? Maestra, ni siquiera puedo pagar las cuotas de inscripción. Pero sus calificaciones siguieron subiendo, firmes e implacables como el amanecer. Para el 3er año de prepa, tenía un promedio perfecto de 10.0, y ahí fue cuando apareció en el radar de Connor Sheffield. Connor era todo lo que Madison no era. Su padre tenía 3 agencias de autos. Su madre estaba en la mesa directiva de la escuela. Lo habían preparado para triunfar desde la cuna tutores privados, cursos carísimos de preparación para el SAT, veranos en programas de universidades de élite. Él estaba destinado a ser el abanderado, el orador de la graduación. Era su derecho de nacimiento, tan seguro como su pase a Yale, tan garantizado como su futuro. La primera vez que realmente notó a Madison fue en literatura avanzada. Estaban discutiendo El Gran Gatsby, y la maestra preguntó sobre el símbolo de la luz verde. Connor dio su respuesta ensayada, algo que su tutor le había preparado sobre la esperanza y el sueño americano. Entonces Madison levantó la mano. «Creo que la luz verde representa las mentiras que nos contamos», dijo en voz baja. Gatsby la mira todas las noches,
convenciéndose de que el dinero puede recrear el pasado, de que el privilegio puede reescribir la historia. Pero la luz está al otro lado del agua, inalcanzable, igual que el sueño para la mayoría de nosotros. Fitzgerald no estaba escribiendo sobre esperanza, estaba escribiendo sobre la ilusión. El salón quedó en silencio. Los ojos de la maestra Rodríguez brillaron, y Connor Sheffield se volteó en su asiento para mirar bien a Madison Brooks por primera vez. Era delgada demasiado. El tipo de delgadez que viene de saltarse comidas, no de dietas de jugos. Su ropa estaba limpia, pero gastada. Las mismas 3 mudas repetidas semana tras semana. Su cabello recogido en una simple coleta, sin tintes ni tratamientos caros. Pero sus ojos eran filosos como vidrio roto, y lo veían todo. Interesante perspectiva, dijo Connor, su voz tan suave como la miel. Aunque me pregunto si esa interpretación no vendrá de amargura personal. Algunos se rieron por lo bajo. Madison se sonrojó, pero sostuvo su mirada. Quizá, contestó. O quizá viene de saber la diferencia entre ganarte algo y que te lo regalen. Las risitas se apagaron. La mandíbula de Connor se tensó. La guerra estaba declarada. Durante los siguientes meses, Connor intentó de todo. Formó grupos de estudio y se aseguró de que Madison no fuera invitada. Regó rumores de que ella hacía trampa, que era imposible que alguien que trabajaba en Subway sacara esas notas sin ayuda. Ordenó a sus amigos que accidentalmente derramaran cosas sobre sus tareas, que le quitaran la calculadora en los exámenes, que le hicieran la vida miserable en 1000 maneras pequeñas. Pero Madison seguía subiendo. Sus calificaciones nunca flaquearon. Si acaso, parecía fortalecerse bajo la presión, como carbón que se comprime hasta volverse diamante. Entonces llegó el anuncio que lo cambió todo. Era un martes de marzo, con un calor extraño para la temporada. El tipo de día que te hace pensar en finales y comienzos. La voz del director Harrison tronó por el intercomunicador durante la clase. Buenos días, Riverside High. Me complace anunciar a los finalistas de este año de la Beca Nacional al Mérito. Connor se enderezó en su asiento, preparando ya su sonrisa humilde. Su nombre sonaría. Claro que sí. Su padre había donado $1,000,000 al nuevo laboratorio de cómputo. Había sacado 1490. En el SAT, después de 3 intentos y 2 tutores diferentes. Era Connor Sheffield, de nuestra clase de último año. Tenemos 3 finalistas: Jennifer Chen, Michael Thompson y Madison Brooks. El mundo pareció tambalearse. El nombre de Connor no fue llamado, pero el de Madison sí. Madison Brooks. La chica que olía a jamón y salario mínimo. Era finalista nacional. Y él no. Jennifer y Michael fueron llamados a la oficina para recibir sus certificados. El nombre de Madison fue el último. Y cuando se levantó, Connor la miró caminar frente a él. Ella no lo miró. No se burló. Simplemente caminó con esa dignidad tranquila que le daba ganas de gritar. Fue ahí cuando algo dentro de Connor Sheffield se rompió. No se agrietó. No se dobló, se rompió. Porque Madison Brooks ya no solo amenazaba con quitarle el lugar de mejor promedio, amenazaba todo su mundo. Si ella podía lograrlo, si podía superarlo solo con determinación e inteligencia, ¿qué decía eso de todo lo que sus padres habían comprado para él? ¿Qué decía eso de él mismo? La cafetería estaba a reventar cuando Madison volvió de la oficina del director con su certificado en la mano. Se permitió un instante de orgullo, uno solo, para sostener aquel papel y pensar que quizá, solo quizá, podía ser su boleto de salida, su oportunidad de algo mejor. Iba hacia su mesa de siempre en la esquina, la que queda junto a los botes de basura, donde se sientan los invisibles cuando Connor se plantó en su camino. «Felicidades», dijo, lo bastante alto para que todos escucharan.
Su sonrisa era perfecta, ensayada. Es todo un logro. Una finalista nacional que trabaja en Subway. ¡Qué inspiración! Madison intentó rodearlo. Conocía ese tono, nada bueno salía de allí. Pero Connor se movió con ella, bloqueándole el paso. ¿Sabes qué deberíamos celebrar? Tomó el vaso de leche con chocolate de su charola. Un brindis por Madison Brooks. La reina de las becas. ¿Has tenido alguna vez ese momento en que el tiempo se vuelve lento y alcanzas a ver el desastre venir, pero no puedes detenerlo? Eso pasó enseguida. La mano de Connor resbaló. La leche trazó un arco en cámara lenta, salpicando el certificado de Madison, empapando el papel, destruyendo lo único de lo que se había sentido orgullosa en meses. «Ups», dijo Connor, con una falsa preocupación que goteaba de su voz. «Qué torpe soy. Pero bueno. Estás acostumbrada a limpiar desastres, ¿no?» La cafetería se quedó muda. 500 miradas clavadas. Madison se agachó para recoger su certificado arruinado, y allí fue cuando Connor cometió su gran error. Puso el pie sobre su sándwich, el sub de pavo que ella misma se había preparado en el trabajo. Su única comida hasta terminar el turno esa noche. El pan crujió bajo su tenis de marca, la mayonesa escurriendo por los lados. Apretó más, asegurándose de aplastarlo por completo. «¿Sabes qué?», dijo Connor, su voz proyectándose por la sala silenciosa. «Creo que no te está quedando claro. No perteneces aquí, Madison. Eres un caso de caridad disfrazado, jugando a una vida que nunca será tuya. Así que te lo voy a poner sencillo». Levantó el pie del sándwich, dejando la huella sucia sobre lo que había sido su almuerzo. «¡Cómelo!». Alguien soltó un «no manches ahogado». Unos sacaron el celular. La mayoría solo miró. Madison alzó la vista desde el suelo. «¿Qué me oíste?». «Cómelo. Enséñales a todos dónde pertenecen los becados de basura. En el piso, juntando sobras. Ya. Connor. Bájale». Era Jaden Cooper, su amigo desde primaria. El fotógrafo del anuario que había capturado cada logro de Connor. Incluso él se veía incómodo, pero Connor ya no escuchaba, algo se le había roto por dentro. Su último freno, porque Madison Brooks, allí de rodillas en el suelo de la cafetería, todavía tenía más dignidad de la que él tendría jamás, y eso lo enloquecía. «Cómelo», repitió. «O te haré la vida tan miserable que vas a rogar por cambiarte de escuela. ¿Crees que esto es malo? No tienes idea de lo que puedo hacer. Mi mamá está en la mesa directiva. Mi papá casi manda en este pueblo. Una palabra mía y tus posibilidades de beca desaparecen. Una llamada y en Subway encuentran cómo correrte. ¿Quieres jugar en mi mundo? Aprende tu lugar. Cómete». Él. Sándwich. Madison miró alrededor. 500 caras devolviéndole la mirada. Algunas horrorizadas, otras divertidas. La mayoría agradecida de no ser la víctima. Vio a maestros en las orillas, fingiendo no notar. Vio a Jaden con la cámara colgada, el dedo sobre el botón pero sin presionarlo. Y vio los ojos de Connor. Detrás de la crueldad, detrás del alarde de poder. Vio lo que esto era en realidad. Miedo. Él le tenía pavor. Pavor de lo que ella representaba. Pavor de que todo lo que le habían contado sobre merecer su lugar fuera una mentira. Madison tomó el sándwich. La mugre. La leche y la mayonesa le chorreaban. Escuchó cómo grababan. Supo que ese momento quedaría para siempre. Lo acercó a la boca. Y mordió. La cafetería estalló. Unos aplaudieron como si estuvieran en una arena de pelea. Otros apartaron la vista con asco. Connor soltó una carcajada aguda. Triunfal. Madison masticó despacio. Tragó y se puso de pie. Miró a Connor directo a los ojos y... cuando habló, su voz fue tan firme como piedra. «¿Ya estás satisfecho?».
Algo en su tono hizo que Connor retrocediera medio paso. Porque Madison Brooks no se había quebrado. Había tomado una decisión. Y de algún modo, eso era más aterrador que cualquier amenaza. «Esto no se acaba aquí», dijo Connor, pero su voz ya no tenía filo. Madison recogió su certificado arruinado, su almuerzo destruido, y caminó hacia su mesa. Se sentó. Abrió su libro de texto y se puso a estudiar. Como si nada. Como si no la hubieran humillado frente a toda la escuela. Como si estuviera exactamente donde debía estar. Poco a poco. La cafetería volvió a sonar conversaciones de nuevo. Espectáculo terminado. Pero algo había cambiado. La chica invisible ya no era invisible. Y Connor Sheffield acababa de cometer el error más grande de su vida. Porque esa noche, después del turno en Subway, después de aguantar a un cliente borracho que la insultó por poner demasiada lechuga, después de cuadrar caja y trapear el piso, Madison llegó a su casa y abrió la laptop. Pensó en las habilidades de programación que había aprendido el año anterior, cuando el sistema de punto de venta de Subway se cayó a media hora pico. El gerente nocturno, Derek, un ex estudiante de sistemas que había dejado la uni, le enseñó lo básico mientras esperaban a soporte técnico. La información es poder, le dijo. Y el Internet. El gran igualador. Madison creó un blog nuevo. Anónimo. Imposible de rastrear. Lo tituló El mérito no es dinero. Y empezó a escribir. No sobre su humillación, no sobre el sándwich, ni el certificado destruido. Escribió sobre el sistema. Sobre cómo los chavos con lana compraban sus calificaciones, mientras los pobres se mataban trabajando. Sobre cómo algunos profes volteaban la cara cuando se quejaban los papás influyentes. Sobre cómo todo el aparato educativo estaba diseñado para mantener a gente como ella en su sitio. Su primera entrada se llamó El principio del sándwich. Explicó que obligar a alguien a comer porquerías no es sobre la comida, es sobre el poder. Sobre hacer que la gente interiorice su supuesta inferioridad. Sobre romper espíritus tan a fondo que ya no intenten levantarse. Escribió sobre el profe de matemáticas que le daba puntos parciales a Connor por respuestas mal porque su papá había amenazado con demandar. Sobre la orientadora que le dijo a ella que fuera realista con sus sueños de universidad, mientras regalaba folletos de la Ivy League a chicos con la mitad de su promedio. Sobre el director que anunció su mérito nacional sin mencionar que lo logró trabajando 20 horas a la semana. Escribió con la claridad de quien ha visto lo peor y sobrevivido, con la precisión de quien aprendió a observar desde la periferia, con la furia de quien ha sido empujada demasiado lejos. Publicó a las 2 de la mañana. En la mañana tenía 50 visitas. Al final de la semana, 500. Y entonces pasó algo raro. Empezaron a llegar comentarios. No de Riverside, sino de estudiantes de todo el país. Esta también es mi historia. Pensé que era la única. Por fin alguien lo dijo. Madison siguió escribiendo. Cada noche. Después del trabajo, documentaba las desigualdades que veía. Analizaba la sociología detrás, la psicología que la sostenía. No daba nombres, pero pintaba un cuadro tan nítido que cualquiera de Riverside podía reconocerlo. Mientras tanto, Connor pensó que había ganado. Madison seguía yendo a la escuela. Seguía sentándose en su rincón. Seguía sin decir nada de lo que había ocurrido. Creyó que la había roto, que la había puesto en su lugar. Su posición estaba segura, se decía. No tenía idea de que Madison Brooks había aprendido algo importante ese día en la cafetería. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar que tu enemigo crea que ganó. Déjalo que se acomode, que piense que la guerra terminó, porque Madison ya no solo escribía un blog. Estaba armando un caso, recolectando pruebas, preparando algo mucho más grande de lo que Connor Sheffield podía imaginar. La chica que se comió la mugre frente a 500 personas estaba a punto de mostrarles de qué estaba hecha. Y el error más grande de Connor no fue humillarla, fue darle una razón para pelear. Pero me estoy adelantando.
Porque lo que pasó después, cuando Connor descubrió el blog, cuando entendió que la chica invisible había encontrado su voz ahí, fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Pasaron 3 semanas antes de que Connor Sheffield descubriera el blog. 3 semanas en las que Madison documentó en silencio cada calificación comprada, cada violación ignorada, cada pequeña corrupción que mantenía en marcha la máquina. Había conseguido 1,500 seguidores, en su mayoría estudiantes de escuelas como Riverside, lugares donde el código postal decidía destinos y el dinero compraba milagros. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Connor estaba en la biblioteca, supuestamente estudiando para el examen de cálculo AP, pero en realidad pagando a su tutor $200 la hora para que resolviera los ejercicios. Su celular vibró. Un mensaje de su novia. Sofía. ¿Ya viste esto? Le había mandado un link. Connor lo abrió, esperando otro TikTok o un post de Instagram. En vez de eso, se encontró leyendo una entrada titulada «Cuando el mérito se topa con el dinero, un estudio de caso en corrupción académica». La sangre se le heló mientras avanzaba en el texto. No se mencionaban nombres, pero los detalles eran inconfundibles. El estudiante que había sacado 1,490 en el SAT tras varios intentos, cuyo padre había donado exactamente $50,000 al laboratorio de cómputo. El mismo estudiante que recibía puntos parciales en cálculo, por respuestas totalmente mal gracias a las amenazas legales de sus papás. Era él. El blog hablaba de él. Las manos de Connor temblaban al revisar publicaciones anteriores. El principio del sándwich. ¿Por qué la pobreza es la única F que importa? Los alumnos invisibles, guía de supervivencia. Cada texto estaba investigado con precisión, escrito con brillantez y devastador para los cimientos de su mundo. Pero fueron los comentarios lo que más lo asustó. Cientos de estudiantes de todo el país compartiendo historias parecidas. El blog no solo era popular, se estaba volviendo un movimiento. Descubran quién escribe esto. Texteó a su banda. Ya. La cacería empezó de inmediato. Los amigos de Connor, si se podía llamar amigos a los que solo se unían por conveniencia, se dispersaron por la escuela como anticuerpos contra una infección. Vigilaron el laboratorio de cómputo. Rastrearon direcciones IP. Presionaron a los chavos callados que podían saber algo. Madison observaba todo con una satisfacción sombría. Ya lo esperaba. Incluso lo había planeado. Cada post lo subía desde un lugar distinto, la biblioteca pública, una cafetería en el pueblo vecino, hasta desde su celular usando el Wi-Fi de un McDonald's en sus descansos. Había aprendido sobre VPN y servidores proxy con Derek, y practicado hasta cubrir sus huellas digitales como un fantasma. Pero Connor se estaba desesperando, y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Primero vinieron los rumores. Susurros de que Madison hacía trampa, que era imposible que alguien que trabajaba 20 horas semanales sacara calificaciones perfectas sin ayuda. Después llegó la denuncia anónima a la administración de que su último ensayo de inglés tenía párrafos plagiados. La llamaron a la oficina del director Harrison un martes en la mañana. Madison sabía lo que venía, había visto a Connor hablando con su mamá en el estacionamiento. Había visto a la señora Sheffield entrar con paso firme, con la furia de alguien acostumbrado a destruir futuros ajenos. Madison. Comenzó el director con voz neutral. Hemos recibido un reporte preocupante sobre tu ensayo de desigualdad educativa. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué tipo de reporte? Hay acusaciones de plagio. Concretamente, que varios fragmentos coinciden con un artículo de sociología publicado hace 3 años. Giró la pantalla hacia ella. ¿Puedes explicar estas similitudes? Madison miró los textos resaltados, sus palabras al lado de párrafos de un artículo de revista. El parecido era casi idéntico, demasiado idéntico, porque ella reconoció lo que el director no. Ese artículo había sido publicado 3 meses después de que ella entregara su ensayo. Alguien tomó su trabajo, lo retrofechó y fabricó una publicación falsa para culparla.
¿Cuándo se publicó este artículo? Preguntó en voz baja. Según la fecha, hace 3 años. ¿Podría revisar el sitio web de la revista, no solo este PDF? El director frunció el ceño, pero escribió el nombre en el buscador. Error 404. La página no existía, la revista no existía, todo era una fabricación. Ya veo, dijo despacio. ¿Sabes quién pudo haber hecho esto? Ella lo sabía, pero también sabía que acusar a Connor sin pruebas solo empeoraría todo. No, señor, pero tengo todos mis borradores, mis notas de investigación, todo con fechas en mi computadora. Puedo demostrar que cada palabra es mía. No será necesario. El rostro del director mostraba cansancio. Yo me encargo. Puedes volver a clase, al salir de la oficina. Madison pasó junto a la señora Sheffield esperando en la sala. Los tacones de diseñador repiqueteaban con impaciencia en el piso. El rostro torcido con la rabia de alguien a quien le negaron lo que ya había comprado. Esa noche, Madison escribió su entrada más poderosa. La tituló El Manual del Plagio, cómo los ricos usan la integridad académica como arma. Describió paso a paso cómo alguien con recursos podía destruir el futuro de un estudiante pobre, con pruebas fabricadas. Cómo la sola acusación bastaba para descarrilar solicitudes universitarias. Cómo el proceso de investigación favorecía a quienes podían pagar abogados. Pero terminó con algo inesperado con pasión. Lo más triste no es la crueldad, escribió. Es el miedo que hay detrás. Imaginen estar tan aterrorizados de tu propia mediocridad que necesites destruir a cualquiera que pruebe que el éxito no se compra. Imaginen saber, en el fondo, que todo lo que has logrado es hueco. Debe ser horrible vivir así. La publicación se volvió viral esa misma noche. No solo entre estudiantes. Maestros empezaron a compartirla. Luego padres. Después periodistas de educación. El hashtag #AskedMeritNotMoney explotó. Los seguidores de Madison pasaron de 10,000 a 20,000. Luego a 50,000. Connor se estaba volviendo loco. Sus padres contrataron a un investigador privado para rastrear al blogger. Pero cada pista moría. Su consejero universitario empezó a hacerle preguntas incómodas sobre sus puntajes SAT. Sus amigos se alejaban, temerosos de ser arrastrados. Y entonces, Jaden Cooper tomó una decisión que lo cambió todo. Jaden había sido el mejor amigo de Connor desde 3er grado. Estuvo en cada fiesta, cada victoria, cada burla cruel contra otros, pero también estuvo en la cafetería, viendo a Madison comerse ese sándwich. Vio la mirada en sus ojos no derrota, sino determinación, y lo perseguía desde entonces. Más que nada, Jaden sabía secretos. Estuvo presente la noche que Connor contrató al tutor especial del SAT. Ese que garantizaba puntajes de más de 1,400 por $20,000. Escuchó a Connor presumir de cómo sus papás habían convencido a maestros de cambiar notas. Vio cómo destruían sistemáticamente a cualquiera que amenazara su supremacía. Un viernes por la noche, Jaden estaba en casa de Connor para su sesión de videojuegos habitual. Connor despotricaba sobre el blog, sobre Madison, sobre cómo iba a destruirla cuando tuviera pruebas. ¿Quién se cree que es?, gritó Connor tirando el control. ¿Una artista de Subway creyendo que puede competir conmigo? Mi papá manda en este pueblo. Mi mamá controla la escuela. Tengo Yale casi garantizado. Y esta don nadie cree que puede quitarme eso. Quizás solo es más lista que tú, murmuró Jaden. Connor se rió. Más lista, hermano. Pagué buena lana para ser más listo. ¿Sabes cuánto costaron esas respuestas del SAT? ¿Cuánto gastaron mis padres en consultores? Eso es ser listo en el mundo real. Dinero. Entonces admites que hiciste trampa. No es trampa si todos lo hacen. Es como se juega el juego.
Madison es demasiado pobre para entenderlo. Por eso siempre va a estar sirviendo tortas mientras yo manejo empresas. Jaden sacó el celular, fingiendo revisar Instagram. Pero estaba grabando. ¿Y lo del plagio? Eso sí estuvo pasadísimo. Connor sonrió. Brillante. No tomé su ensayo. Conseguí un técnico que retrodatara una revista falsa. Hubiera funcionado si Harrison no fuera tan blandengue. Pero da igual. Tengo otros planes. ¿Sabías que Subway hace pruebas antidoping aleatorias? Sería una lástima que alguien dijera que la vieron fumando en el estacionamiento. ¿Vas a ponerle drogas? No poner. Solo sugerir fuertemente. Unos testigos. Una evidencia estratégica. Ella no puede pagar abogado. Será su palabra contra la mía. Y ya sabemos cómo termina eso. Jaden sintió náusea. Pensó en Madison, trabajando hasta las 11, estudiando hasta el amanecer, peleando por un futuro que a Connor le regalaron al nacer. Pensó en cada crueldad que había presenciado, en cada vida aplastada por la maquinaria Sheffield. Ya me voy, dijo de pronto. ¿Qué, si apenas empezamos a jugar? Cosa de familia. Sorry. Jaden condujo en silencio, la grabación quemándole en el bolsillo como prueba de un crimen, porque lo era, varios crímenes, y él había sido cómplice por callar. Esa noche, Jaden hizo algo que nunca creyó tener el valor de hacer. Creó un correo anónimo y mandó la grabación a Merritt Isn't Money. Madison estaba cerrando turno en Subway cuando llegó el mail. Escuchó la grabación 3 veces, las manos temblando mientras preparaba un Italian BMT, la voz de Connor, clara y condenatoria, admitiendo todo. El fraude del SAT. La trampa del plagio, los planes de plantar droga, pero fue lo que dijo sobre el dinero siendo inteligencia lo que más le pegó, porque ahí estaba el sistema desnudo. La creencia de que riqueza es valor, privilegio o potencial. Y los demás no eran más que extras en la historia de éxito de los ricos. Madison supo que tenía que ser cuidadosa. Una grabación sola podía ser desechada, acusada de editada o sacada de contexto. Necesitaba corroboración, pruebas, una forma de hacerlo innegable. Empezó con el tutor del SAT. Escarbando encontró un patrón docenas de estudiantes con aumentos sospechosos en sus puntajes, todos usando al mismo consultor. Halló testimonios escondidos en foros de preparatorias privadas, lenguaje en clave sobre resultados garantizados e inversión en tu futuro. Después atacó las notas alteradas. Usó solicitudes de acceso a información para revelar correos entre padres y administradores. Amenazas veladas sobre donaciones retiradas. Mejoras súbitas de calificaciones tras grandes aportaciones. Trabajó toda la noche, a base de café barato y coraje. Al amanecer, tenía suficiente para destapar todo. Pero le faltaba algo más, una plataforma lo bastante grande para que no lo enterraran. Entonces intervino el destino en forma de Rachel Chen, reportera de educación en el Washington Post, que había estado siguiendo el blog Merritt Isn't Money. Le envió un mensaje. Creo que tu historia debe contarse a mayor escala. ¿Podemos hablar? Madison se quedó mirando el correo mucho rato. Hacerlo público significaba perder el anonimato, enfrentar la represalia de los Sheffield, pero pensó en cada estudiante como ella, matándose para que les dijeran que no lo merecían. Pensó en la voz de Connor diciendo, el dinero es inteligencia. Pensó en aquel sándwich y en cuántos otros habían tenido que tragarse su dignidad. Escribió de vuelta, sí. La historia salió publicada un miércoles por la mañana. El canal del privilegio. Cómo las familias ricas están comprando el éxito académico, dominaba la sección de educación del Washington Post. Las pruebas de Madison estaban expuestas con un detalle devastador: la red de trampas en el SAT. La manipulación de calificaciones.
la manera sistemática de sabotear a los estudiantes de bajos recursos. Pero fue la historia personal de Madison lo que atrapó al país entero. El artículo comenzaba con la escena de la cafetería 500 estudiantes mirando mientras la obligaban a comerse un sándwich sucio. Relataba sus madrugadas a las 4, sus 20 horas semanales de trabajo, sus calificaciones perfectas a pesar de todo. Y luego, la grabación, la voz de Connor, clara y sin cortes, presumiendo de haber comprado su inteligencia. El Post había verificado la autenticidad con expertos en audio. No había forma de negarlo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El hashtag #MeritNotMoney explotó en redes sociales. Estudiantes de todo el país comenzaron a contar historias similares. Padres exigieron investigaciones. Oficinas de admisión universitaria empezaron a revisar con lupa las solicitudes provenientes de zonas ricas. En Riverside High, el mundo de Connor Sheffield se derrumbaba en tiempo real. Llegó a la escuela y encontró camionetas de noticias en el estacionamiento. Los estudiantes lo filmaban en cada movimiento. Maestros que antes le habían hecho favores. De repente, recordaban tener integridad. Fue llamado a la oficina del director Harrison antes de la primera clase. Esta vez, no solo estaba el director esperándolo. 2 agentes del FBI se sentaban en la mesa de conferencias. Credenciales a la vista. Rostros serios. Connor Sheffield. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre fraude académico, conspiración y tentativa de extorsión. Connor abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Quiero a mi abogado. Está en su derecho, pero debería saber que 3 de sus tutores ya aceptaron cooperar. El fraude del SAT solo ya implica cargos federales, y eso sin contar el intento de incriminar a Madison Brooks. Para la hora del almuerzo, Connor ya no estaba. Lo sacaron escoltado por agentes federales mientras toda la escuela observaba. El chico que había gobernado con miedo y dinero reducido a un arresto público frente a quienes había aterrorizado. Pero la historia no terminó ahí. La investigación se expandió, alcanzando escuelas en todo el país. Una red de privilegio y corrupción quedó expuesta. Pedazo a pedazo, padres adinerados fueron arrestados. Administradores fueron despedidos. Todo el sistema de compra de éxitos quedó al descubierto. Y en el centro de todo estaba Madison Brooks, ya no invisible, ya no en silencio. Testificó ante el Congreso sobre la desigualdad educativa. Dio conferencias sobre justicia económica en la educación. Su blog se convirtió en libro, y luego en fundación de apoyo a estudiantes de bajos recursos. Las reformas llegaron lentamente pero firmes. Procesos de admisión ciegos. Ajustes en las calificaciones de exámenes según nivel socioeconómico. Supervisión estricta de los cambios de notas. No era perfecto, pero era progreso. Connor Sheffield fue expulsado. Su admisión a Yale revocada. Su familia bajo investigación federal. Lo último que se supo de él. Trabajaba en la agencia de su padre, un imperio que se desmoronaba. Pero esta historia no se trataba realmente de la caída de Connor. Era sobre el ascenso de Madison. Sobre cómo una chica obligada a tragar basura se negó a convertirse en basura. Sobre cómo transformó la humillación en combustible. El silencio en poder. La invisibilidad en influencia. Madison se graduó como mejor promedio. Su discurso transmitido a nivel nacional. Habló del sándwich, del blog, del poder de la verdad contra el dinero, pero sobre todo, habló de los otros chicos invisibles, los que seguían luchando, los que se desvelaban, los que se negaban a aceptar que su valor lo dictara su cuenta bancaria. Intentaron hacerme tragar mi dignidad, dijo mirando a la multitud. Pero la dignidad no es algo que te pueden quitar, es algo que llevas adentro. Más fuerte que cualquier humillación, más valioso que cualquier herencia. A cada joven allá afuera trabajando en turno de cierre y abriendo libros a medianoche no están solos. Su mérito importa. Sus sueños importan. Y ningún dinero puede cambiar esa verdad. Recibió beca completa en Harvard. No por su historia,
sino por sus calificaciones, sus puntajes, sus ensayos sobre transformar el dolor en propósito. La chica que servía sándwiches ahora estudiaba junto a futuros jueces de la Suprema Corte y directores de grandes empresas. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada verano volvía a ese Subway, no para trabajar, sino para orientar a chicos como ella. Se sentaba con ellos en los descansos. Ayudaba con ensayos de admisión. Les recordaba que el mundo era más grande que las jerarquías crueles de la preparatoria. Y Connor, lo último que se supo. Seguía en la agencia, viendo cómo chicos que él despreciaba se llevaban autos que él jamás podría pagar. Hay cierta poesía en eso. El muchacho que pensó que el dinero podía comprar inteligencia, aprendiendo que lo único que le compró fue una caída en desgracia. Pero el verdadero legado de Madison Brooks no fue la venganza ni la reivindicación. Fue la multitud de estudiantes que leyeron su historia y entendieron que no tenían que aceptar el sándwich, que comprendieron que el sistema podía desafiarse, que el mérito podía triunfar sobre el dinero, que una voz con la verdad podía resonar más fuerte que todo el privilegio del mundo. Cada año, la Fundación Merit Not Money entrega becas a jóvenes como Madison, chicos que trabajan horas imposibles y aún así sacan dieces, chicos a los que les dijeron que no pertenecían, pero que se negaron a creerlo, chicos que entienden que la excelencia no se hereda, se gana. El lema de la fundación, grabado en cada carta de beca, viene del testimonio de Madison ante el Congreso. La excelencia amenaza al privilegio más de lo que la pobreza jamás podría. Y en algún lugar de Estados Unidos, ahora mismo, hay un joven saliendo de su turno en un fast food, abriendo sus libros y negándose a rendirse, escribiendo ensayos en laptops prestadas, resolviendo problemas de cálculo bajo un poste de luz, soñando con futuros que parecen imposibles. Ellos son el verdadero legado de Madison. Los invisibles que se niegan a seguir invisibles. Los silenciados que encontraron su voz. Los que saben que no importa cuántos sándwiches te obliguen a tragar. Nunca te tragarás la mentira de que vales menos que otros. Porque Madison Brooks nos enseñó algo aquel día en la cafetería. A veces lo más poderoso que puedes hacer es sobrevivir. A veces la mejor venganza es el éxito. Y a veces, solo a veces, una persona que se atreve a decir ya basta inspira a millones a levantarse. Intentaron enterrarla. No sabían que era semilla. Y de esa semilla creció un bosque de cambio. Cada árbol un estudiante que se negó a aceptar que su valor se medía en pesos en lugar de sueños. Eso tiene la verdad, puedes intentar silenciarla, comprarla, enterrarla bajo privilegios y poder. Pero la verdad, como el mérito, siempre encuentra cómo salir a la superficie. Madison Brooks nos obligó a ver lo que fingíamos ignorar. La maquinaria fea de la desigualdad triturando bajo el sueño americano. Sostuvo un espejo a un sistema que decía recompensar el esfuerzo mientras castigaba a quienes más se esforzaban. Y al final, eso fue lo que más atemorizó a gente como Connor Sheffield. No que perdieran ventajas, sino que tuvieran que ganárselas, que fueran evaluados solo por mérito. Y quedaran en evidencia. La chica que se comió el sándwich se convirtió en la mujer que cambió el menú. Y quizá esa sea la historia más americana de todas, el recordatorio de que las revoluciones no empiezan con ejércitos ni con dinero, sino con alguien diciendo basta y creyéndolo. Madison Brooks dijo basta, y su voz sigue resonando. En cada aula donde un pobre se atreve a levantar la mano. En cada oficina de admisión obligada a mirar más allá de los estados de cuenta. En cada joven que entiende que su valor no es negociable. Pensaron que le enseñaban a conocer su lugar. En realidad, ella enseñó al mundo a reclamarlo. Años después. Madison regresó a Riverside para su reunión de 10 años. Ya no era la chica asustada que se comía sándwiches en el piso. Era una abogada de derechos civiles, luchando por la equidad educativa en todo el país. Caminaba por el estacionamiento cuando una figura familiar salió de las sombras.
Connor Sheffield, más viejo, abatido, trabajando el turno nocturno en el lote de autos recuperados de su padre. Después de que las agencias quebraron, sus miradas se encontraron sobre el asfalto sin odio, sin miedo, solo el peso de decisiones tomadas y no tomadas. Madison dijo en voz baja: «Yo leí tu libro». Ella se detuvo, esperando. «Tengo una hija ahora. Tiene 7 años. Inteligente, como tú eras. Y cada día me aterra pensar que alguien como yo pueda intentar romperle el espíritu porque les amenaza». Su voz se quebró. «Lo siento. Sé que no cambia nada, pero lo siento». Madison lo estudió en silencio por un largo momento. «Dile a tu hija que pertenece a cualquier lugar que su mente la lleve. Díselo todos los días». Al alejarse, Connor llamó. Esa grabación fue Jaden. ¿Verdad? Madison se detuvo. Jaden Cooper era ahora un documentalista. Su último trabajo exponía la corrupción en universidades de élite. Encontró su conciencia aquella noche en la casa de Connor, y nunca la perdió. Porta, respondió ella. «Sí», dijo Connor suavemente. «Significa que alguien en quien confiaba hizo lo correcto. Quizá todavía hay esperanza para mí. Quizás sí, porque así se ve el cambio real, no solo sistemas reformados, sino corazones transformados. No solo los poderosos cayendo, sino los caídos redimiéndose». Si esta historia te recordó tu propio momento de levantarte, de negarte a quedarte callado, compártela. A veces lo más poderoso que podemos hacer es dejarles saber a otros que no están solos en la lucha. El sándwich sigue ahí, esperando. La pregunta es, ¿te lo comes o te levantas? El bosquejo de la cafetería, el sándwich sucio, la voz de Connor ordenándole cómelo ya era historia conocida. Pero lo que quedó en la memoria colectiva fue lo que Madison construyó después, un movimiento que nadie pudo detener. Porque lo que empezó como un blog clandestino se volvió una organización nacional. La Fundación Merit Not Money entregaba cada año decenas de becas a estudiantes que trabajaban hasta la madrugada. Y aún así, mantenían promedios perfectos. Jóvenes a quienes les habían dicho que no pertenecían, pero que se negaban a creerlo. Chavos que entendían que la excelencia no se hereda, se gana. El lema de la fundación se repetía en cada carta de beca. En cada conferencia donde Madison hablaba, la excelencia amenaza al privilegio más de lo que la pobreza jamás podría. Y en algún rincón de Estados Unidos, en ese preciso momento, un muchacho salía de su turno en un restaurante de comida rápida, abría sus apuntes y se negaba a rendirse. Escribía ensayos en una laptop prestada. Resolvía problemas de cálculo bajo la luz de un poste, soñando con futuros que parecían imposibles. Esos eran el verdadero legado de Madison. Los invisibles que se negaban a seguir invisibles. Los silenciados que habían encontrado su voz. Los que sabían que no importa cuántos sándwiches te obliguen a tragar, nunca debes tragarte la mentira de que vales menos. Porque Madison Brooks nos enseñó algo aquel día en la cafetería. A veces lo más poderoso que puedes hacer es sobrevivir. A veces la mejor venganza es el éxito. Y a veces, solo a veces, una persona que se levanta puede inspirar a millones. Intentaron enterrarla. No sabían que era una semilla. Y de esa semilla creció un bosque de cambio. Cada árbol un estudiante que se negó a aceptar que su valor se medía en pesos en vez de en sueños. Eso tiene la verdad, puedes intentar silenciarla, comprarla, enterrarla bajo privilegio y poder. Pero la verdad, como el mérito, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Madison Brooks nos obligó a mirar lo que fingíamos no ver. La maquinaria cruel de la desigualdad triturando bajo el supuesto sueño americano. Puso un espejo frente a un sistema que presumía recompensar el esfuerzo mientras castigaba a los que más se esforzaban. Y al final, eso fue lo que más aterró a gente como Connor Sheffield. No que perdieran sus ventajas, sino que tuvieran que ganárselas.
que fueran medidos solo por mérito y quedaran cortos. La chica que se comió el sándwich se convirtió en la mujer que cambió el menú. Y quizá esa sea la historia más americana de todas, el recordatorio de que las revoluciones no empiezan con ejércitos ni con dinero, sino con alguien que dice, ya basta, y lo cumple. Madison Brooks dijo, basta. Y su voz sigue resonando en cada aula donde un pobre se atreve a levantar la mano. En cada oficina de admisiones obligada a mirar más allá de estados de cuenta. En cada joven que entiende que su valor no se negocia. Pensaron que le enseñaban a saber su lugar. En realidad, ella le enseñó al mundo a reclamarlo.